Buenas noches a todos. Les habla el ingeniero Luis Hernández ya en la sesión número 3 del seminario. ¿Cómo estamos de audio? Saludos a los ingenieros Alexis García, José Hernández, Luque Quintana, Marco Di Rienzo, Nicolás Correa, Alejandro Hoyos, entre otros. Sí, fíjense, la idea de esta sesión, recuerden que a partir de hoy, estas 2 semanas que van a venir, las vamos a dedicar a lo que llamamos el proyecto 1 nivel básico. La primera semana fue una parte introductoria. Estas 2 semanas que vienen nos vamos a dedicar a un proyecto básico para poder comprender y enfocarnos más en la parte de detallado. Y después, las últimas 2 semanas las vamos a dedicar a un proyecto 2, nivel avanzado, donde habrá mucha más complejidad, pero por supuesto será más fácil, habiendo visto primero un modelo bastante sencillo. Entonces, la idea va a ser realizar el modelo en etapas, luego en CPCAD y empezar a comparar los resultados. Es decir, yo lo que voy a plantear es como si estuviésemos haciendo un proyecto real. Primero haríamos el modelo en etapas, calcularíamos la edificación y luego prácticamente impondríamos los resultados en el modelo de CPCAD, con lo que obtendríamos los planos y el resultado final. ¿Se entiende el procedimiento que vamos a seguir? La pregunto para estar en sintonía con ustedes. Y vamos a utilizar el ETAPS 2013 para hacer el modelo. Bueno, como una manera de ver algo nuevo, y como muchos son usuarios de ETAPS, la versión 2013, bueno, ahí podemos discutir algunas cosas relevantes, ¿no? En esencia, fíjense, vamos a estar trabajando con un modelo, repito, bastante sencillo. Modelo de 4 ejes en X, 8 metros de distancia entre ejes, 7 metros de distancia entre ejes en Y. Vamos a tener 3 ejes y 4 ejes. Y aquí hay una pequeña leyenda que nos dice el número de pisos, las columnas y las vigas que vamos a estar trabajando. Por supuesto, en el desarrollo del ejemplo daré mucha más información, como el tipo de losa, la calidad del concreto, etc. Pero esto va a ser lo que en principio vamos a desarrollar. Entonces, para ello, obviamente, voy a abrir el ETAPS 2013. Voy a abrir el ETAPS 2013. Y en esta configuración voy a hacer un nuevo modelo. Ese nuevo modelo voy a tomar como característica importante que voy a usar los parámetros ya definidos en un archivo que ya existe. Principalmente voy a tener allí cargado el espectro, porque en esta versión de evaluación del ETAPS hay muchos problemas para ingresar desde un archivo el espectro. Entonces voy a tomar un modelo que ya existe en la versión 9 y a través de esa forma no tengo problemas con la importación del espectro. Obviamente la versión completa no tendría mayor inconveniente. Entonces voy a usar el archivo base y le voy a decir OK. Voy a elegir, fíjense, proyecto 1, revisión 0, nivel básico, modelo de etapas de 9. Voy a tomar ese como un archivo que ya tengo preconfigurado, donde nada más está el espectro. Y aquí empezamos con la configuración típica que ustedes manejan. Repito. Entonces, bueno, vamos a ir un poquito rápido, pero para hacer algunas
observaciones importantes al respecto. Fíjense, por ejemplo, que vamos a tener 4 ejes en X, esto coincide, vamos a tener 3 ejes en Y, la distancia en X es 8 metros, mientras que la distancia en Y es 7 metros. La configuración va a ser 4, 3, 8, 7. Algo bastante sencillo. Vamos a tener 4 pisos de 3.5 metros cada uno. Recuerden que siempre el bottom story height va asociado a la altura de ese primer piso y esta es la altura típica de los demás niveles. Sin embargo, vamos a entrar allí, vamos a decirle que vamos a editar y vamos a colocarle piso 1, piso 2, piso 3 y piso 4. Y como ya lo conocemos, podemos decir que el piso 1 es el piso maestro y que sencillamente los demás son iguales al piso 1. Sabemos que esto nos permite poder hacer cambios en el piso 1 y que se reflejen en los demás. Esto es como algo general. Vamos a utilizar de toda esta configuración, obviamente, el grid only. Vamos a partir de 0. Les pregunto, ¿quiénes, para tener una idea de los que están conectados, quiénes no están muy familiarizados con la ETAPS 2013? Vamos a preguntarlo de esa manera. ¿Quiénes solo lo han visto por encima? Para tener un poco de idea y saber qué acotaciones hacer. A ver si me lo pueden escribir por allí, por el foro, mientras yo voy avanzando y así me va dando una idea, ¿no? Niño Luquen Quintana dice que solo lo ha visto por encima, no ha profundizado demasiado. Alexis García dice no he usado el ETAP 2013. Interesante, porque entonces voy a ir haciendo pequeñas observaciones. Alejandro Hoyos, conozco la versión del curso que usted dio, casi no lo he revisado, ok, entonces conoce la versión 9, por supuesto. Entonces, por eso es que precisamente, como ya ustedes son usuarios de la versión 9, algunos más que otros manejan la versión 2013, voy a ir haciendo comentarios para que lo vean. Vamos a ver qué cosas cambian, qué cosas no cambian. Eso va a ser importante mostrárselo para que ustedes también tengan su propia percepción. En lo personal, lo muy personal, me gusta más la versión 9 que la versión 13, aunque la versión 13 tenga algunas cosas interesantes que propone actualmente, pero creo que la propuesta de la versión 9 todavía me sigue llamando mejor la atención que lo que hoy en día es la versión 13. Pero, bueno, como ya ustedes siguen usando, como son usuarios de ETAPS, bueno, vamos a ver qué trae ahora la versión. Fíjense que la ingeniera Ana Palacio, que le mando un saludo, dice que sigue usando la 9 al igual que yo. Me parece la versión 9 mejor que la versión del 2003. Perfecto, bueno, vamos a ver aquí lo que trae porque es interesante que todos lo veamos y así cada quien se hace su propio juicio al respecto. Entonces, le decimos grid only, le damos OK. Ok, fíjense, una de las cosas que, bueno, como se maneja típicamente, tenemos ahora esta barra, este menú del cual puedo ir abriendo y que es un menú rápido de asignaciones que puedo incluso trasladar cosas. Es una de las características y sabemos que ahora lo nuevo es que esto viene en fondo blanco. Aquí vemos la vista plana, la vista 3D. Yo por comodidad voy a eliminar por ahora la vista 3D, me voy a quedar con esta. Y para facilidad de la presentación voy incluso a editar los gráficos y le voy a decir que más bien esté con un fondo negro como normalmente lo hemos manejado. De hecho es más fácil, se va a destacar mucho más las cosas que vamos a hacer nosotros. Ahí está. Me dice que
obviamente tiene mejor visión, ¿no? No sé si les parece mejor que lo trabajemos con fondo negro que el blanco. A mi modo de ver, creo que tiene mejor vista, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, cada uno de los pasos a seguir son muy básicos. Lo primero y principal es definir el material. Entonces, uno de los cambios que trae la versión 2013 respecto a la 9 precisamente es el manejo de las unidades. Si vamos a la parte inferior derecha, vamos a ver que hay todo un manejo de unidades. Yo porque lo tengo, se me abre de la otra ventana, pero déjenme colocarlo un poco más pequeño para que lo veamos. El tema de unidades, fíjense, ahí tengo por defecto unidades métricas, etcétera. Yo le puedo decir unidades consistentes y sencillamente le colocaría que vamos a trabajar con kilogramos centímetros. Fíjense que bueno, ahí hacemos el cambio, todo pasa a centímetros, muy fácil. Y vamos a definir entonces el material. En primer lugar, ese material ya está definido aquí como FC280. Fíjense, eso era parte de lo que existía en ese archivo que nos trajimos. Ese material que por defecto viene como concreto, ya está FC280 y al modificar, bueno, obviamente tendrá un módulo de elasticidad. Fíjense aquí lo principal, para que vean ustedes todas las cosas que van sucediendo. El nombre del material, bueno, cualquier nombre que uno le quiera dar, FC280. Aquí podemos especificar el peso, por supuesto, y en el caso del módulo de elasticidad sabemos que es 15.100 raíz de F'C, pero en ninguna parte de manera directa vemos que es 280. Eso se nos esconde un poquito. ¿Dónde está el F'C? Para ubicarlo acá. Entonces tenemos que ir a las propiedades del diseño. Entonces allí sí le decimos que el F'C es 280. Entonces, antes nos aparecía directamente en la pantalla principal y ahora tenemos que, por supuesto, entrar a esta configuración y decirle que sencillamente es 280. Luego se nos presentan, como ocurre hoy en día en el SAP 2000, unas propiedades avanzadas del material, donde se pueden configurar muchas cosas que quizás no tienen aplicaciones de manera directa en un proyecto, pero sí a nivel de investigación, como son los parámetros por supuesto, de las curvas de esfuerzo de formación. Esto es más típico, pero hay aspectos, por ejemplo, para la parte histerética, etcétera, que no tienen mucha aplicación por ahora en la parte de proyectos, pero sí en la parte no lineal. Entonces, le decimos nosotros que ok, el material ha quedado allí establecido y voy a ir configurando ahora columnas y vigas. Recuerden que siguiendo el parámetro tengo columnas de 60 por 60, tengo columnas de 70 por 60, 60 por 80, circulares de 75 centímetros y que las vigas son de 50 por 70 y 50 por 80. Entonces, tomando esa referencia, voy a ir definiendo los materiales. Defino entonces, primero, hago un nuevo material. Vean que hay otras, digamos, otras pantallas diferentes en su presentación respecto al ETAPS versión 9. Ha mejorado quizás en ese aspecto porque tenemos ya unas secciones muy calificadas a ser concreto, a ser acero, hasta las secciones compuestas. Y aquí se destaca, por ejemplo, fíjense, secciones donde ya hay una acción mixta para columnas, incluso, para columnas. Esto tiene sus aplicaciones en estructuras que pudiéramos considerar mixtas. Entonces, decimos que es concreto, ahí le diríamos que es una viga de 50 por 70, precisamente con un ancho de 50 centímetros y una altura de 70 centímetros. Rectangular.
Y también cambia un poco la presentación porque ahora tenemos que entrar aquí a refuerzo. Recuerden que antes estaba en la parte central. Y ahí es que le decimos que esta es una configuración de diseño de vigas y que tiene sus recubrimientos al centro del grupo de barras en 5 centímetros. Y aquí nos aparece, importante, el material de las barras. Material para las barras longitudinales y material para las barras de confinamiento. Este material antes estaba configurado dentro del concreto, de hecho le poníamos un FY de 4200. Ahora es un material aparte. Quienes manejan SAP 2000 se pueden dar cuenta que es similar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer allí? Fíjense que el material que existe es A615 grados 60. Yo puedo entrar allí, a ese material, fíjense aquí, al A615 grados 60, puedo modificar ese material. Y uno de los aspectos a modificar es redondear el módulo de elasticidad a 2.100.000, 2.100.000, 2.100.000 por 10 a la 6, y yo en lo particular incluso lo llamo barras de refuerzo, como para saber que es el material que yo configuré. Y similar al concreto, entraría a las propiedades de diseño, y ahí es que le digo que es 4.200 el FY, 6.330 el FU, y recuerden que el FYE y el FUE no es más que el FY esperado y el FU esperado, que depende del tipo de material. Y por ejemplo, para el FY esperado, para un acero A30, para un acero, digamos, de refuerzo típico, vamos a decirlo así, pudiera estar asociado, vean aquí, en un porcentaje bastante pequeño, esto debe ser aproximadamente un 15% más o menos como un 12% más. Y lo que vamos a hacer es redondearlo a 4, porque vamos a quitar el decimal, 4.640, para quedarnos entonces sin decimales. Quitando los decimales para trabajar con números más redondos. Tengo el FY, el FU, el FY esperado, el último esperado. Esto depende de las curvas por su deformación, pero el valor importante aquí sería el FY, 4.200. Si no hacemos eso, fíjense, hubiese quedado con un FY un poquito diferente. Y ahora, al editar, que es barras de refuerzo, ahora nos aparece aquí barras de refuerzo y barras de refuerzo. Entonces, es importante configurar el material de barras de refuerzo, que ahora es mucho más extenso, y ya una vez que queda configurado, ya se la podemos asignar a otra sección. Igual entonces haría, si ya tengo la viga 50 por 70, lo más fácil es agregar una copia de la propiedad. Si agrego una copia de la propiedad, digo que es una viga de 50 por 80, y ya los demás aspectos están copiados, porque al decirle que es 50 por 80, entro acá, fíjense, ya aparece barras de refuerzo, y ya aparecen los 5 centímetros de recubrimiento. ¿Estamos claros hasta ahora? Estoy tratando de ir paso a paso, porque sé que hay algunas personas que no están familiarizadas con esta versión, y bueno, es importante puntualizar. Ok, ya tenemos las vigas, está perfecto, y ahora empezaríamos con el conjunto de columnas. Es muy sencillo, el conjunto de columnas por ahora yo voy a utilizar un predimensionado, y más adelante, cuando hagamos el diseño, ya nos daremos cuenta si esa sección está por encima, está por debajo. Vamos a plantear un escenario digamos, de predimensionado de columnas. Entonces, vamos a hacer una nueva propiedad de concreto, columna 60 por 60, tiene obviamente 60 y 60, modificamos, es evidentemente una columna, las barras de refuerzo son las que están empleadas, y vamos a decir que hay un recubrimiento libre, vamos a dejarlo como un recubrimiento libre para las barras de confinamiento. Aquí pudiéramos tener obviamente un valor más pequeño, pudiéramos tener 3 centímetros, por ejemplo.
todo dependería de lo que estemos trabajando. Vamos a dejarle 4 por ahora. Número de barras en dirección 3, en dirección 2, vamos a decir que son 4 barras. El tamaño de las barras vamos a configurarlas como número 6, vamos a trabajar con barras de 3 cuartos. Fíjense que ya coloca el área de acero aquí. Y las barras de confinamiento, sencillamente vamos a pensar que van a ser barras de media, número 4, que van a estar espaciadas a 10 centímetros y que todas estas barras van a estar perfectamente confinadas. Esto lo vamos a retomar un poco cuando hagamos la parte de diseño. Por ahora, sencillamente es un planteamiento de predimensionado. Ok, nos queda esta sección 60 por 60 y hacemos una copia. Al hacer una por una, hacemos la copia. Que nos pregunta Luquen Quintana, ¿este acero de predimensionamiento es alguna cuantía específica? Bueno, podríamos probarlo. Fíjense allí, si lo vemos, como tenemos alrededor de 12 barras, 12 por 2,85, sería muy fácil multiplicarlo. Vamos a solamente tenerlo, son 12 barras y cada cero 2,85, eso nos va a dar 12 por 2,85, 34, y la sección tiene un área de 3600. Por lo que, dividiendo esto, ahora vamos a ver acá, porque a lo mejor tenemos menos un porcentaje, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, sí, correcto. Estamos como por debajo del porcentaje, ¿no?, de la sección. Habría que hacer un pequeño ajuste allí para que ese acero, estamos muy cerca del 1%, pero podríamos colocarlo un poquito más. O sea que podríamos ir, en un buen comentario, podríamos ir a la sección y en vez de colocar 4 barras por cara, podríamos estar pensando, por ejemplo, en 5 barras por cara, con lo que en ese caso ya tendríamos, por supuesto, 16 barras. Y el porcentaje ya va, multiplicando esto por 100, 1,26%, que no estaría mal. 1,27%. Vamos a probar con eso, ¿no? Digamos que no está mal, porque estamos muy cerca del 1%, pero un poquito por debajo. Entonces, tomando esa referencia, ahora con 5 barras, aquí sí por la configuración pudiéramos estar pensando que bueno, que evidentemente están configurados. Bueno, sí, vamos a dejarlo esto por ahora sí y haremos cualquier cambio ya cuando tengamos el diseño. Esta es la sección 60 por 60 y ahora hacemos una copia de esa propiedad para decir que es una sección 60 por 70. Sección de 60 por 70. Vamos a aumentarle un poco. Entonces, esa sección de 60 por 70, tenemos esto, fíjense, y le diríamos, ahora, pudiéramos mantener las barras en dirección 2, recuerden, pudiéramos mantener las barras en dirección 3, en dirección 2, déjenme ver, recordarlo aquí, pero lo principal, por ejemplo, es que pudiéramos tener algo como esto. Fíjense, una sección de 5 barras, aquí pudiéramos tener 7 barras, también pudiéramos tener 6 barras. En fin, pudiéramos hacer algo similar a lo que habíamos hecho ahorita. Lo bueno de las 7 barras es que, fíjense, uno puede hacer una ligadura completa y luego une aquí y une aquí. Digamos que el proceso de ser impar favorece la distribución de las ligaduras. Entonces, en esta configuración, digamos que tenemos que definir acá 4, y vamos a decir que en esta sección tenemos 1, 2, 3 y 4. Sí, aquí tendríamos en definitiva también 4 y 4. Okay. Esto lo ampliaré un poquito más adelante. Entonces, bueno,
Este refuerzo yo lo había dejado para ser diseñado, pero como yo estoy imponiendo el refuerzo, voy a decirle que vamos a chequear ese refuerzo. Vamos a ver qué tan lejos, qué tan cerca estamos de la revisión. Igual, en la sección 60x60 que nos quedó allí, seguramente para ser diseñado, vamos a chequear esa sección. Y por último, bueno, nos faltan dos. Vamos a tomar 60x70, vamos a agregar una copia de propiedades. Ahora la hacemos 60x80, vamos un poco más rápido. Es 80. Modificamos, mantenemos las 5 y 7, pero ahora en la esquina vamos a colocar una barra, por ejemplo, de 1 pulgada. 1 pulgada, todo lo mantenemos prácticamente igual, y fíjense ahora las secciones así. Y por último, hacemos una circular, la voy a poner así, diámetro 75, tiene 75 centímetros de diámetro, y vamos a decir que esa sección tiene un recubrimiento de 4 centímetros y 16 barras número 7. Vamos a trabajar con 16 barras número 7, y aquí también trabajaremos con barras de medida, separadas cada 10. O sea que vamos a tener una configuración de esta forma. Todas están alrededor de 1,30, 1,40% del área gruesa. Digamos que estamos trabajando con buenas cuantías de secciones dúctiles. Teniendo esta configuración, vamos a salvar, precisamente como lo dice aquí, y vamos a ir entonces, lo voy a guardar acá, voy a llamarlo, vamos a ponerle su nombre, proyecto 1, nivel básico, R0, de la clase de noviembre 13, completo, 2013, revisión 0. Ok, entonces pudiéramos empezar a incluir columnas. Podemos empezar a incluir columnas. Entonces recuerden, como en todo sistema, yo le puedo decir que trabaje con todos los pisos, fíjense, all stories, y yo puedo empezar a incorporar columnas. Puedo agarrar y tengo un quick draw de columnas, toco allí y vean que ahora, antes nos aparecía digamos una ventana flotante donde elegíamos las secciones, y ahora se nos pone aquí en la parte inferior siempre las propiedades de la columna que acabamos de utilizar. Aquí es que le decimos que la columna es 60x60, que es continua, que está con el punto cardinal en el centro. En consecuencia, la ubicaríamos aquí, acá, acá y acá. Y por supuesto está en todos los niveles porque yo he dispuesto todos los pisos. Perfecto. Ahora lo puedo hacer también con la circular. Diámetro 75, la ubico aquí y la ubico aquí. No puedo hacerlo con el resto de las columnas porque, vean, voy a dejarlo ahora un solo piso, porque si vemos en el AutoCAD, esta columna lateral es de 60x80 hasta el piso 2 y luego disminuye a 60x70 hasta el piso 4. Entonces, aquí pudiera disponer entonces de la columna 60x80 y vean que me va diciendo cómo está la figura. Vean que el 80 lo estoy colocando en dirección horizontal, con lo que de una vez puedo rotar el ángulo en 90 grados y lo ubico aquí, puedo subir de nivel, estaba en el piso 1 y puedo dibujarla acá y dibujarla acá. Luego, esa sección la puedo disminuir a 60x70, subo de nivel y subo de nivel. Y digamos que culmino
con esas columnas. Vuelvo a bajar el piso 1. Y ahora la columna arranca en el piso 1. Vean este hatch. Este es de 70 por 60. Estoy colocando la mayor dimensión horizontalmente. Y después termina siendo 60 por 60. Entonces, utilizo ahora la sección, la dejo la misma, 60 por 60, pero ahora sí le tengo que dejar el ángulo en 0 grados para que quede así, con la parte de 60 en X. Subo de nivel. Pudiéramos utilizar, por supuesto, las réplicas del piso, etcétera, pero bueno, utilicé esta manera de explicarlo. Y ya en el último nivel es de 60 por 60, en los últimos pisos, y terminamos con las columnas. De esta manera vemos un 3D, incluso entrando aquí al Set Display Option, le puedo decir en general que quiero ver el extrude de los elementos frames y vería entonces, digamos, la aplicación. Fíjense, esto que estoy haciendo, ven las aplicaciones hoy en día de ETAP 2013, gráficamente tiene algunas propuestas interesantes, pero bueno, repito, eso es algo novedoso, pero bueno, vemos que hay algunas otras cosas que no son tan cómodas. Vamos entonces a la planta, piso 1, y le decimos, quitamos el elemento frame. Ahí está. Queda la asignación por completo, ¿no? ¿Dudas hasta ahora? ¿Todo claro, no? Todo bastante simple. Entonces, hacemos las vigas. Estoy en el primer piso, y recuerden que las vigas son las perimetrales 50 por 70 y las centrales 50 por 80. ¿Sí? Todo lo que va en el perímetro 50 por 70 y todas las centrales 50 por 80. Entonces ahora puedo utilizar el esquema, voy a dibujar una viga, elijo que la sección es una viga de 50 por 80 y por supuesto sabemos, la dibujamos así, utilizamos el quick draw también de vigas, eso es indiferente. Y después lo hacemos, vamos a que nos vaya mostrando la sección, vamos a colocarlo acá, vamos a ubicarlas, que están aquí, perdón, no estamos en shell, estamos en elementos, las secciones, y aquí nos vamos ubicando, y ahora 50 por 70. Y después haremos una réplica, obviamente, de esos elementos. Claro, algo que sí debemos estar conscientes es que cuando hacemos el extrude, esos elementos han quedado centrados. ¿Lo ven? No, la viga no está en la cara de la columna. Entonces debemos hacer un ajuste importante. Por ejemplo, ya que esta columna mide 60 y la viga mide 50, lo que nos falta es 5 centímetros, va a ser muy fácil seleccionar estas vigas, por ejemplo, y le digo, vean el procedimiento, Assign Frame, y le digo Insertion Point. Y allí, desde el centroide de la viga, eligiendo el eje global, que es más fácil, porque en el eje global yo sé que Y positivo va para allá, sencillamente desplazaría, estoy en centímetros, 5 centímetros en dirección Y. Está marcado no transformar la matriz de rigidez por este cambio. Le quitamos esa opción para que precisamente transforme la matriz de rigidez y al darle OK y pedirle nuevamente el extrude debería aparecer allí. Bueno, vamos primero a quitar esto y deberíamos ver ahí ese cambio. Vean cómo ahora sí está alineado
Y ese procedimiento lo haríamos ahora con estas vigas. Entonces, claro, lo explico varias veces porque es muy fácil. Ahora le digo que es menos 5. Esta le digo, obviamente, que 5 es en X. Ahora aquí es 0, 0 y le ponemos 5 en X en los dos extremos para que se mueva a la derecha, y esta finalmente hacemos insertion point menos 5. De esta manera debería quedar bien. Deberíamos tener la posibilidad de ver que todos esos extrude, vean cómo están perfectamente alineados por la cara externa. Una vez que tenemos eso, pudiéramos seleccionar las vigas. Antes guardamos. Vamos a guardar. Seleccionamos el sistema de vigas. Decimos editar. Decimos réplica de piso. Y hacemos que esas vigas estén en el 2, el 3 y el 4. Con lo que deberíamos tener en todos los niveles. Aquí podríamos ver el 3D ya de ese conjunto. Ok, vamos entonces a cualquier nivel, porque ahora, para ir culminando el modelo, lo que me va a interesar es incluir las losas, y aquí hay algunos aspectos interesantes que discutir, porque hay una propuesta nueva, vamos a decirlo así, del ETABS respecto a las losas. Vamos a establecerlo allí de manera general. Fíjense, voy a definir una losa, estoy en el piso 1, voy a definir una losa slab, y allí tengo una losa maciza de 18, pero la voy a borrar para hacerla nueva. Ahí había quedado configurada, la voy a hacer, digo, una nueva propiedad, digo que es una losa maciza de 18, es un concreto 280, un shell thin, slab. El elemento slab estaría asociado a las losas macizas, mientras que vamos a tener ahora, ya lo voy a mostrar, el drop, el rivet y el waffle como nuevos sistemas de losas estructurales. Por ahora el slab de 18 va a ser suficiente, y vamos a hacer una nueva propiedad que, fíjense, ahora va a ser una losa reticular de 30 centímetros, y esta es la parte interesante, porque ahora tenemos la posibilidad de definir una losa waffle, que es una losa de nervios en las dos direcciones, y aquí le decimos que la altura total es 30, que el espesor de la loseta es 7 centímetros, que los nervios tienen un ancho arriba y abajo de 15, y que la distancia centro a centro es 90. Entonces, fíjense lo importante. Antes teníamos que establecer una losa reticular a partir de nervios rectangulares y de elementos de área que simulaban la loseta. Y eso, digamos que conformaba un sistema que simulaba la losa reticular. Ahora la losa reticular existe por defecto, como lo hace el SAFE. Es un elemento igual que una losa maciza, solo que digamos que tiene sus propiedades de inercia, área, etcétera, diferentes, producto de que tiene nervios en las dos direcciones. Pero es tratado igual que un elemento de área tipo shell, el cual hay que discretizar para analizar por elementos finitos. Entonces ahora, ¿qué voy a decir? En el piso 1, en ese quick draw de áreas, utilizo el área tipo LM18 y solo me basta con tocar esto. Eso lo hago en el 1, lo hago en el 2, voy paso a paso, y luego cambio en el 3 y el 4 a una losa reticular de 30 y en el último nivel. Y vean que lo interesante ahora es que si yo entro al Set Display Option, yo tengo manera de decirle al programa que me muestre los nervios internos en la losa.
Y al hacer eso, vean cómo en una losa reticular se ve la disposición de nervios. Esto obviamente reduce el problema. ¿También incluyeron en esta versión la losa nervada en una dirección? Sí. De hecho, si yo definiera, vamos a hacerlo, digamos, a título genérico, hacemos una losa nervada, vamos a suponer que también sea de 25, por decir un ejemplo, yo diría que son unos rivets, ya sería rivet, que es la losa en una sola dirección, ejemplo sería 25, la loseta tendría 5, 10 centímetros serían los nervios y la distancia 50 centímetros. Y le digo la dirección. Si le digo local 1, sería en X la distribución, y si pongo 2, sería en Y. Si le dejo 1, bueno, sería muy fácil solamente decirle, por alguna circunstancia, que esta losa, ese elemento slab, bueno, voy a aprovechar para mostrarlo acá. Fíjense que si yo abro aquí el slab, me aparece la losa N25. Si yo la toco, me la pudiera trasladar y pegársela a un elemento de área. Si ustedes tocan, como dice yo, la losa N25, la trasladan y la sueltan en el área, el elemento de área asume esa propiedad. Es por eso que existe todas estas opciones aquí en la izquierda como un menú de acceso, porque yo puedo tomar cualquier sección, ejemplo, una viga de 50 por 80, y se la puedo asignar a esta viga, y eso es precisamente la función de esto que está acá. Y ahora aquí veríamos una losa nervada. Si no me interesa, bueno, manteniendo lo mismo, digo que es una losa reticular de 30, la suelto y queda automáticamente allí. Es bastante sencillo. ¿Comentarios? ¿Qué opinan de estas funciones? Las veo interesantes. Son algunas propuestas, digamos, nuevas, pero que ya también venían un poco trabajándose en versiones como en el SAFE y en el SAP también. ¿Se entiende entonces el procedimiento? Está muy claro, ¿no? Esta opción diseña los nervios o solo sirven para asignar carga. Solo sirven para asignar carga. Para diseñar los nervios hay que exportar el modelo a SAFE y en SAFE se diseñarían los nervios. Es decir, solo me sirve para el análisis, pero no para el diseño. ¿El programa toma por defecto la diferenciación del mesh con la separación de los nervios? No. En ese caso tendríamos que decirle a nosotros cuál es el mesh. Y no necesariamente debe coincidir, por así decirlo, con la distribución de los nervios, porque al final es una inercia global que tiene un mesh de análisis, pero esto que nosotros vemos de los nervios es algo gráfico, pero que sigue siendo un elemento horizontal de área. O sea que si hiciéramos una división que no coincidiera de manera exacta, no necesariamente habría un problema ahí. No necesariamente. ¿Estamos claros? Ok, perfecto. Entonces, bueno, un poco para ir culminando el modelo, para ir cerrando y puntualizando algunas cosas, vamos a bajar al último nivel. Porque en el último nivel, los vínculos que están allí colocados son articulaciones. Chequeo que tenga un solo piso, selecciono todos los nodos, assign, join, restraint, y le decimos que son precisamente empotramientos. De esta manera, veríamos los empotramientos. Ahora es muy fácil porque, digamos que tenemos esta configuración y yo debo ir definiendo todos los parámetros. Voy definiendo todos los parámetros. Voy guardando. Uno de ellos, obviamente, es definir
los casos de carga. Entonces, ¿qué hacíamos antes en ETABS? Teníamos Static Load Cases. Ahora, si yo voy al menú Define, no encuentro de manera directa los casos estáticos de carga, sino que encuentro los Load Patterns. Y es a través de los patrones de carga que yo voy a definir en Load Patterns. Aparece dead, como en este caso el peso propio. Tengo la carga viva, fíjense que ahí está. Pudiera trabajar perfectamente con ese sistema de carga, no tendría por qué, digamos, alterarlo. Y pudiera agregar, obviamente lo puedo cambiar, voy a llamar peso propio, lo puedo llamar carga viva. Y por supuesto agregaría la sobrecarga permanente super dead, que sabemos que iría encima del peso propio, y que el peso propio precisamente es aquel que solamente tiene el self weight multiplier de 1, porque es el que contiene el peso propio. De esta manera tenemos los casos. Teniendo los casos es muy simple, porque vamos a tocar todo el piso 1, vamos a ir a tocar todo el piso 2 y tocamos todo el piso 3, y en esos 3 niveles vamos a tener el mismo nivel de carga. Vamos a decirle assign, y aquí si nos cambiamos de unidad a kilogramos metros, le decimos assign shell load uniforme, y le vamos a decir que por sobrecarga permanente tendremos 300 kilos por metro cuadrado en el sentido de la gravedad. Ya están asignados. Para que lo vean aquí, le digo select, tomar la selección previa, se vuelven a marcar, y le decimos que estas cargas ahora variables son 250 kilos por metro cuadrado. Tenemos 300 y 250 kilos por metro cuadrado. Y ahora vamos al último nivel, y lo selecciono, y aquí voy a establecer una sobrecarga permanente de 160, y en el mismo caso no voy a crear otro para el techo, voy a hacer el mismo caso. Eso es para poder comparar los resultados con CPK, porque CPK utiliza un solo caso de carga variable. Voy a establecer carga viva 150, como una carga de acceso, carga variable de un techo con acceso, 150 kilos por metro cuadrado. Ya he dispuesto las cargas. Si conozco las cargas, puedo ir perfectamente al menú Define. Fíjense, conozco las cargas. Antes de ir allá, me interesa definir la masa de la estructura. La masa será por peso propio, por sobrecarga permanente y por un porcentaje de la carga variable, que vamos a asumir 50%. Vamos a asumir que el 50% de la carga variable está participando en la masa de la estructura. Entonces debemos ir a Define, más source, y allí decimos que las cargas vienen de las masas, vienen producto de las cargas, donde está el peso propio. Esto lo encontraríamos obviamente así, por decir algo. Agregamos peso propio, agregamos sobrecarga permanente y agregaríamos una carga variable de 0.5. Este formato me permite definir que todo el peso propio y toda la sobrecarga permanente participa en un 100% y la carga variable en un 50%. Vamos a incluir solo la masa lateral, no vamos a tener modos verticales, y este caso no aplica porque esto es para cuando tenemos diferentes sistemas de piso, etcétera, planos de referencia, para trasladar la masa a los niveles de piso. Entonces, definiendo este patrón, le estamos diciendo al programa cuál va a ser la masa. Por supuesto, lo que restaría sería ir nivel por nivel. Yo lo hago así. Selecciono todo el piso
y le digo que en las áreas, en los shells, vamos a establecer diafragmas rígidos. Ahí le digo que es el de 1, subo al otro, voy a hacerlo uno por uno, assign, digo diafragma, el mismo diafragma, podemos aplicar obviamente el mismo diafragma. Estoy haciéndolo paso a paso para que ustedes lo tengan allí, los que no lo manejan. Diafragma, el mismo de 1, y ya lo completamos en el último nivel. Y tenemos el diafragma de 1 para el último nivel. Tenemos diafragmas rígidos, casos de carga, la definición de masa, materiales, secciones de vigas y columnas. Importantísimo, seleccionar toda la estructura, select all, seleccionar toda la estructura, y vamos a decirle que a los elementos frame le establezca los emblem offset, que es precisamente que tome los brazos rígidos para que considere solo la luz libre de los elementos. Le decimos los emblem offset, decimos que sea automático de la conectividad con un factor de rigidez. Yo le voy a colocar 1, pero muchas veces recomienda que eso sea 0.80, 0.90. Voy a colocarle por ahora 1. Vean que ahora, si yo veo un pórtico, tendría aquí los brazos rígidos que definen precisamente cuáles son las dimensiones de los elementos que concurren en el nodo. El espectro antes iba a response spectrum function, ahora voy a function response spectrum, y ahí tenemos, como en cualquier etapa, toda la lista de espectros. También tenemos from file. Yo podría ir a buscar un espectro, pero ya está cargado un espectro que es zona 5, suelo tipo 2, grupo B1, R5. O sea, si tomamos la referencia de la norma venezolana, tendríamos la zona 5, suelo 2, grupo B1, R5. Allí, fíjense, está el espectro. El espectro, en toda su configuración. Y lo que tengo que hacer ahora es ir a lo que era equivalente al response spectrum cases, que ahora es load cases. Y fíjense, importante, tenía load patterns, que antes era static load cases. Tenía response spectrum function, ahora entro a la función y tengo la segunda categoría. Y después entro a load cases. En load cases, fíjense que sigue apareciendo de leaf, lo que habíamos cambiado como PP y CB. Si yo entro a la carga dead, aparece que es peso propio, entonces le voy a decir que es peso propio. Lo voy a volver a editar acá. La carga variable la vuelvo a editar aquí. Está la sobrecarga permanente, que sigue igual. Y agrego un nuevo caso tipo, vamos a decirlo acá en términos generales, porque fíjense, estamos acá, y en load cases es que hay que definir los casos sísmicos. Entonces yo puedo agregar un caso general, y fíjense que aquí aparece incluso los efectos P delta. Le digo response spectrum, le digo que es sismo en X, por ejemplo, que voy a hacer una combinación modal CQC, y la combinación direccional vamos a colocarla SRSS. SRSS, y yo pudiera agregar una nueva, que fíjense, como estoy en metro, sería 981. Esta es la función 1. Y puedo considerar incluso una excentricidad de 0.06
para todas las plantas. U1, SX, esto es típico, y agregaríamos una copia de ese caso, sería SY, y cambiamos U1 por U2, y todo queda exactamente igual. Tenemos SX y SY. Digamos que en este momento prácticamente tendríamos todo el modelo, porque lo único que faltaría sería plantear el análisis, establecer las combinaciones, ver el diseño e interpretar todos los resultados. Entonces, vamos a hacer un break de unos 5 minutos y en la segunda parte de la sesión continuamos con todo este contenido de cara a tener los dos modelos definidos y poder interpretar y comparar los resultados. ¿Estamos claros? Perfecto, entonces nos vemos en 5 o 6 minutos.